Para el día de mañana está convocado un paro anunciada un paro regional, creo que es en la región del Cibao, sí, de las 14 provincias del Cibao, a propósito del 24 de abril, que se ha tomado no como una fecha en la que debiéramos reflexionar, debiéramos analizar, debiéramos repensar en lo que fue ese importante acontecimiento histórico para la democracia dominicana, sino que ciertos grupos lo han tomado como una fecha para rebelarse, no es que no haya razones pueden existir, pero la connotación que se le ha venido dando a la fecha no es la más indicada. ¿Qué tú opinas, Radamés y Luis, de este llamado? Ustedes saben que la economía dominicana es muy particular. Es una economía de servicios, basada en turismo, zona franca, remesas, inversión extranjera. Entonces la estabilidad política y la paz social es un activo intangible muy importante para esa economía, para que esa economía sea viable. La seguridad jurídica, la estabilidad política. De hecho, en la República Dominicana es uno de los países más estables en América Latina, en los últimos años, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, ha influido para el auge del turismo. O sea, vimos que ya en el primer trimestre del año, pues, se rompió el récord. O sea, la cantidad de turistas que llegó en el primer trimestre superó los años anteriores. Ha sido un récord en la cantidad de turistas. La inversión extranjera fue enorme el año pasado, creo que también rompió récord. Las exportaciones de zona franca. En fin, la economía se ha reactivado y en parte en una economía de servicio como la nuestra, la estabilidad política y la paz social. Sin embargo, hay pequeños grupos ya un poco rezagados, sin presencia política real, que aprovechan esta época del año para convocar paros. A veces el derecho a la protesta siempre es un derecho que tiene toda la ciudadanía, pero usted tiene siempre que acudir al diálogo como la primera instancia. Es decir, son pequeños grupos que no participan en las elecciones, son más bien reductos de la izquierda, ¿no? Son grupos un poco extremistas de la izquierda que entienden que tienen que hacerse visibles convocando a paros porque no tienen ninguna presencia política y en las elecciones ni siquiera participan, más bien aborrecen los procesos electorales. Entonces quieren hacerse visibles, pero no pueden capitalizar políticamente porque no tienen presencia y son prácticamente desconocidos. ¿Y quién capitaliza eso, Radamés? Bueno, hemos visto algunos pequeños grupos. La derecha no capitaliza eso. Quien aprovecha es la derecha opositora, ahora y en el pasado, ¿verdad? O sea, lo convoca grupos rezagados de la izquierda que crean le ponen nombres, coordinadoras populares, tales cuales nombres, en lugares muy específicos. Hay 3 o 4 lugares donde siempre se realizan, que son Navarrete, San Francisco y Licey. Probablemente en esta ocasión se le agregue, por un problema muy particular, Bonao. Sobre todo por el asunto de la Falcon Bricks y eso. Bueno, la idea entonces, para concluir, yo creo que lo que el país debe apostar es a mantener la estabilidad. Claro, esto no va a poner en peligro la estabilidad política y nada de eso, pero crea algunos ruiditos, ¿verdad? Que en un país donde el turismo tiene mucha importancia, la inversión extranjera, la zona franca, por lo menos por unas horas
genera algún ruidito, ¿verdad? Organizaciones que no tienen una capacidad real para hacer estas movilizaciones ni convocar estas huelgas, incluso plantean en todo el Cibao. Ellos esperan que la derecha opositora lo apoye por debajo, aunque no lo diga, siempre esperan eso. Y sobre todo en un momento electoral bastante activo, ¿no? En un momento electoral no se puede desvincular una cosa de la otra. Claro, por supuesto. Bueno, yo decía y conversaba con algunos amigos, el derecho a la protesta está consignado en la Constitución, artículos 47, 48 sí, claro, y 49. Ahora bien, ese derecho que fue incluso ratificado por el Pacto de San José en 1969, que nosotros firmamos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene su límite. La propia Constitución lo pone, su límite. Es decir, el derecho a ejercer por los medios lícitos que se entienda, expresar su descontento o expresar inquietudes está consignado en la Constitución. Pero ese derecho tiene límite. ¿Cuál es el límite? El límite que tiene es que tú no puedes, haciendo uso de ese derecho, tú no puedes ejercer presión para realizar magnicidio, dice la Constitución expresamente, ni tampoco puede generar hecho violento que implique retaliación en función de creencias. Entonces, este tipo de derecho tiene límites. Eso por un lado. Por el otro lado, las condiciones existenciales, materiales de las comunidades, estamos hablando de que siempre habrá necesidades. Siempre. Las demandas, en economía se ha dicho, definiendo la economía, recursos escasos para demandas infinitas. Sobre todo. Y crecientes. Y crecientes. Sobre todo en una sociedad como la nuestra que tiene un déficit acumulativo de aceptación social en cuanto a resolverle problemas. Se ha pospuesto muchos problemas en el tiempo y se acumula y eso crea un déficit de solución de esos problemas. Entonces, el tema es que se está llamando a una huelga. La huelga tiene su origen en otra cosa, pero con el tiempo la huelga y el paro como que ya significan lo mismo. Y no es lo mismo, porque y no es lo mismo semánticamente. Se supone que en la fábrica. Sí. Y esos grupos no tienen ninguna capacidad para parar la fábrica. La huelga es un concepto fabril. Sí. Pero ya con el tiempo, pues... Se ha mezclado. Se ha mezclado una cosa con otra y ya no se distingue entre huelga y paralización. Bueno, entonces el llamado es a 14 provincias del Cibao. A jugar por las reacciones de los sectores productivos de esas 14 provincias. Por ejemplo, hoy mismo sale en la prensa nacional Juan Marte, que es uno de los que dirige el tránsito en términos de sindicato urbano de Santiago. Y dice él, de manera muy correcta para mí, que aunque está de acuerdo con parte de lo que proponen con la parte de las demandas, él sugiere que se dialogue con el gobierno. Por vía de consecuencia, él no apoya el llamado. Eso por un lado. También los sectores productivos de San Francisco, los empresarios, de Santiago. Entonces, tú dices, bueno, pero muy bien. Entonces Antonio Marte, el de Conatra, dice, se opone a la huelga. O sea, los camiones, se oponen a la huelga. ¿Qué significa eso? Que el llamado a paro tiene limitaciones para operativizarse desde el punto de vista de la circulación del transporte. Si efectivamente los dirigentes transportistas circulan, si el comercio abre, entonces la operatividad de ese llamado va a ser evidentemente negativo para los que están convocando a esa paralización.
Veremos en el transcurso de hoy, porque existen mecanismos diversos, Radamés y Agustín, que es lo que cuando hay escasez, y nosotros tenemos experiencia en eso, escasez de apoyo a cualquier tipo de paralización, se recurre a mecanismos no muy santos para atemorizar. Y entonces a partir de esa atemorización, la gente se cuida. Ojalá, y esto va para las autoridades nuestras, sobre todo autoridades policiales y militares, que al ello actuar para preservar el orden público, no se vayan más allá de lo que dispone la ley de la Constitución para que no le dé aquiescencia a aquella gente que quieren que se reprima para justificar el temor y la gente no salga mañana. Muy bien, el llamado, Luis, debe ser que independientemente del paro y de el nivel de aceptación que tenga, se preserve la paz ciudadana y se preserve la tranquilidad y se permita que la gente actúe en motu propio, libremente. El que quiera abrir su negocio, que lo abra. El que quiera, sin amenazas, sin temores, y que los cuerpos del orden actúen con la moderación, con la prudencia adecuada, y que los grupos convocantes sean consecuentes con el llamado a paro pacífico, porque lo han repetido en varios de sus documentos. Entonces, si es así, no hay problema, no hay problema. Así es. Señores, el otro aspecto es el relativo a la auditoría de la Cámara de Cuentas a el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo, una obra de las más caras que se ha construido en la República Dominicana y que parece no había sido auditado todavía. La auditoría abarca del 2013 al 2017. En ese periodo gobernaba... En ese periodo. Ese es el resultado de todavía Diandino Peña. Estaba Diandino Peña. Y gobernaba Danilo Medina. Danilo Medina. Como presidente. Estaba Danilo Medina como presidente y entonces la primera persona que habló de ese tipo de cosas fue un reportaje de Alicia Ortega. Alicia Ortega. Eso es lo cierto. Y una entrevista que le hizo a Diandino Peña, que por cierto fue lamentablemente muy desafortunada. Muy desafortunado. Muy desafortunado. Esa entrevista Las declaraciones. Para Diandino Peña. La entrevista que le hizo Alicia Ortega a Diandino Peña fue muy desafortunada. En esa entrevista, lucía demacrado, sudoroso, impreciso. Yo la vi aquella vez. Y entonces parece que a partir de ahí se generó la inquietud de realizar una auditoría en función de ese reportaje. Y ahora fue que la Cámara de Cuentas dio a conocer la indagatoria. Bueno, una auditoría, ustedes saben que es una indagatoria. Y entonces, todavía, y eso no es propio de la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas no sugiere medidas en cuanto a cuestiones de carácter judicial, porque no es un órgano judicial. Eso le corresponde al Ministerio Público. Eso corresponde al Ministerio Público. Sí. Vamos a ver la reacción del Ministerio Público frente a esta auditoría que ya fue entregada al Ministerio Público. Lo que hay que resaltar, Agustín, brevemente, es la tendencia que hemos estado viendo de todos esos actos de corrupción, donde parece ser que la élite política que gobernó en los años anteriores entendía que la corrupción era un pilar básico para eternizarse en el poder. No solo era una desviación ética, lo cual lo es, sino que era parte de toda una visión de la dominación política, donde la corrupción era como un cemento que contribuía a fortalecer una zapata, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con el control de los poderes públicos, el tema de las redes de comunicación que se utilizaba,
que fue lo que conformó todo ese modelo de dominación de la era, que un amigo periodista la denomina la era de los 20 años. Hay que decir, finalmente, de mi parte, con relación a ese tema, que según esa auditoría de la Cámara de Cuentas, hubo irregularidades en el manejo de recursos por 30.000 millones de pesos, que no es una pajita de coca. No es una página. No, porque es una obra monumental, una de las obras más grandes que se ha construido en la República Dominicana. A propósito de lo que plantea Radamés, y eso también lo han planteado muchos analistas, el mecanismo de la corrupción era un mecanismo envolvente, que parece que no dejaba lugar para que nadie quedara fuera. Exactamente. Era como una socialización de la corrupción. Vamos a decir una democratización. Entre ellos. Entre ellos. Sí. O sea que aquí a cada quien le tocaba algo. Me dice que un funcionario dijo, si cuando Balaguer hubo 300 millonarios, para eternizarnos en el poder, tenemos que formar 3.000 millonarios. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, señores, nos están haciendo señas, vamos a dejarlo aquí para que pasemos a la entrevista. Y quedan muchos temas pendientes para seguir discutiendo. Vamos a ver hasta dónde llega el brazo de la justicia, pero la esperanza de la sociedad dominicana es que no haya impunidad. Que no haya impunidad. Así es.